Buenos días a todas, ¿cómo amanecieron? ¿Me oyen bien con la mascarilla? Sí, ok. Bueno, esta plática que les traigo es de una mujer que probablemente todas ya leyeron. A ver, aquí pusieron en el mensaje la Moabita. Pero ¿quién será la Moabita? ¿Quién me puede decir quién es la Moabita? Ruth la Moabita. Y fíjense que Ruth la Moabita es una prefigura de nuestra redención. ¿Se imaginan? ¿Por qué es tan importante Ruth? Bueno, les voy a contar que los judíos celebran 3 fiestas importantes en el año, aparte de otras, ¿verdad? Pero las más importantes son 3. Una, el Pasaj o Pascua, la otra el Shavuot o fiesta de las primicias, y la otra se llama Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Bueno, el Pesaj. ¿Qué es el Pesaj? Es la Pascua. Celebran la salida de los judíos de Egipto y de la esclavitud. Nosotros los cristianos, ¿qué conmemoramos en la Pascua? ¿Qué conmemoramos? El paso de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿cierto o no? Lo conmemoramos, oramos en esos días, siempre estamos presentes en la Pascua del Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor y el que vino a salvarnos, a darnos una vida nueva, eterna, a sanarnos, a liberarnos, como escuchamos hoy en esta preciosísima alabanza. La segunda fiesta es el Shavuot, o fiesta de las primicias o de las semanas que celebran los judíos. Y Shavuot celebra haber recibido la Torá, que son los 10 mandamientos, en el monte Sinaí, 7 semanas después de haber salido de Egipto. Y corresponde a la época del año en que se recogen los primeros frutos de la cosecha. Se decora con flores, con hojas, ya que se dice que el monte Sinaí estaba cubierto de flores el día que Moisés recibió las tablas de la ley o la Torá, o los 10 mandamientos. Pero les quiero contar algo. Esta fiesta de Shavuot coincide con Pentecostés, que son 50 días después de la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo sobre todos los discípulos y sobre toda la gente que creía en Jesús. ¿Hemos recibido nosotras el Espíritu Santo? Amén, así es. Bueno, pues en este día los judíos leen la Torá, o sea, los 10 mandamientos, y el libro de Ruth, la Moabita. ¿Alguien lo sabía? ¿Se imaginan? O sea, en Pentecostés, por decirlo así, podríamos leer nosotros también el libro completo de Ruth, la Moabita. En Pentecostés, ese día, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y podríamos decir que fue la primer cosecha, ¿sí? Que dejó Jesús, ya que después de Pentecostés, ¿qué hicieron los discípulos? Se disiparon a llevar las palabras del Evangelio de Jesús, lo que él había venido a hacer, a sanar enfermos, a liberar demonios, a hacer todo lo que Jesús nos enseñó durante los evangelios, ¿verdad? Así es que esta siembra que celebran los judíos, también nosotros podemos celebrar que Cristo ha sembrado en cada una de nosotras esa cosecha. ¿Para qué? Para que la llevemos
a enseñar, a dar y llevar ese reino de Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué los sabios escogieron el libro de Ruth para leerlo en esta gran fiesta de Shavuot? Miren, vamos a estudiar, no solo lo vamos a leer, vamos a estudiar, nos vamos a integrar en el libro de Ruth la Moabita. Iremos viendo por qué fue escogida su historia para este gran día. Vamos, como decimos aquí en Guatemala, a expulgar este libro. Es una verdadera belleza cuando nosotros nos dedicamos a ver qué significado tiene cada una de las palabras o de la acción que sucedió en este libro, en esta historia de Ruth. Como les decía, la fiesta de Shavuot es el recuerdo de la alianza con Dios, o sea, los 10 mandamientos con su pueblo, que somos, ¿quiénes somos? Todos nosotros somos su pueblo. Y dice que es por haber escuchado y aceptado con nuestras palabras, haremos y escucharemos. Fíjense que si nosotros realmente cuando estamos orando escucháramos más que lo que hablamos al Señor, Él nos llevaría por los caminos que Él nos tiene para cada una de nosotras. Y dice, sí, Señor, queremos entrar en una alianza contigo. Queremos ser tu pueblo y queremos obedecerte. O tratar de obedecerte, porque aún nos cuesta, ¿verdad? Eso dijeron los israelitas y eso también hemos dicho cada uno de nosotros. Cada una de las que estamos aquí. ¿A cuántas no le hemos entregado nuestra vida al Señor y le hemos dicho, Señor, queremos escucharte? Ok, vamos a ver, en Éxodo 19, 22, dice que es cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí y Moisés sube a hablar con Dios, baja a explicarles todo lo que Dios dice, vuelve a subir para explicarle a Dios y a decirle a Dios todo lo que el pueblo dice y vuelta, y así se está Moisés varias veces. Pero al final, Dios se revela y les dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, y sabrás que yo soy el Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Por eso es tan importante esta fiesta. Hoy te pregunta el Señor. Yo quisiera que apuntaran, si pueden, ir apuntando ciertas cosas para que después puedan responderse a sí mismas. ¿De dónde te he sacado yo? Dice el Señor. ¿De dónde te he sacado? Piensen por la primera vez de cuántas cosas nos ha sacado el Señor, de como Gaby, su testimonio que dio hoy, precioso. ¿De dónde la sacó el Señor? Se puso a orar y ¿qué sacó? El bien para su casa, para su familia, para todos. Y el Señor, fíjense que diariamente nos saca de diferentes cosas, pero a veces lo dejamos pasar por alto, no nos damos cuenta, ¿verdad? Y entonces hoy te pregunto, ¿cuál es tu compromiso el día de hoy con el Señor? ¿Quién fue Ruth la Moabita? Fíjense que en el libro solo dice la palabra Ruth, pero como vamos a ir leyendo, se van a dar cuenta que siempre dice Ruth la Moabita, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue Ruth la Moabita? Fue una mujer de verdad, ejemplar, admirable, constante, comprometida, laboriosa, humilde, obediente y llena de amor. Y es bien importante saber
por qué Ruth es también, está en la palabra del Señor. Fíjense que Ruth termina con la genealogía de David en el libro de Ruth. Y en consecuencia es una de las matriarcas de la línea mesiánica. ¿Qué quiere decir matriarca? Madre de, ¿sí? Entonces, es una de las matriarcas de la línea mesiánica. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Su historia aconteció en la fiesta de las primicias. Por eso es que en esta fecha los judíos celebran y leen el libro de Ruth la Moabita, porque fue escrita o no escrita, sucedió en la fiesta, en las primicias, en las primeras cosechas. Entonces, con su gran ejemplo, llevó nuevamente al pueblo de Israel a unirse entre sí, a dejar el pecado de adorar otros dioses y a proclamar a Dios como su único Dios y Señor. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros los cristianos? Cristo viene de la genealogía del rey David. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Lo saben? ¿Ok? Y eso lo podemos leer en la genealogía en el Evangelio de Mateo 6. Así que, en lugar de empezar por el capítulo 1 de Ruth, vamos a empezar por el capítulo 4 y lo vamos a leer. Va a ser un poquito larga la plática, probablemente no termine hoy, la voy a terminar la semana entrante, porque quiero que, como les decía, expulguemos el libro de Ruth y miremos todo lo que el Señor les regaló en ese momento. Vamos a empezar con Ruth, capítulo 4. Si tienen su Biblia a mano, sería bueno porque vamos a ir leyendo esto. Es capítulo 4, versículo 19. 18. Estos son los descendientes de Pérez. Pérez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahasón, Nahasón engendró a Salomón, Salomón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró a David. O sea, desde aquí ya el libro de Ruth nos empieza a dar por qué es matriarca o por qué es la descendencia de Jesús que viene desde ella. Leí el capítulo 4, versículo 18 en adelante. Ese es el último pedacito. Pero pueden leer también en Mateo, como les decía, 1:6 está la genealogía de Jesús, donde, la primera parte donde llega hasta David y de ahí sigue. Ajá, pues no sé si tatarabuelo o más, ¿verdad? Bueno, Ruth la Moabita tuvo una misión muy especial para transmitirnos este mensaje tan importante. Preguntémonos cada uno, ¿qué hemos recibido del Señor? ¿Qué llamado del Señor? Y teniendo al Espíritu Santo en nosotros, ¿qué misión nos ha encomendado? ¿Alguna tiene segura una misión que el Señor les ha encomendado y que quieren compartir? Sí, el Señor hace un tiempo no me recuerdo el nombre, el número, en Isaías me dijo que yo era llamada a dar vista a los ciegos, oídos a los sordos y libertad a los cautivos. Y junto con Rosana ministramos personas que nos lo solicitan y esa es la obra de Dios en esas personas. Las sana, las libera y las restaura. Pati, ¿y a qué misión le ha dado el Señor?
pues la misión es llevar el evangelio, ¿verdad? Catequizar y abrirle los oídos y los ojos a mucha gente que desconoce de él o que ha oído, pero no ha profundizado en su interior y aceptarlo como Jesucristo su Salvador. Esa es mi misión. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, vamos a empezar a leer el libro de Ruth. No sé si alguna ya lo leyó por completo, me imagino que sí, pero muchas veces leemos y pasamos por alto muchos detalles. Entonces, vamos a leerlo y vamos a ir viendo cada detalle. Vamos a empezar por Ruth 1. En los días en que juzgaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá se fue a residir con su mujer y sus 2 hijos a los campos de Moab. Este hombre se llamaba Elimelech. Su mujer Noemí y sus 2 hijos, Magelón y Quilión, eran efrateos de Belén de Judá. Llegados a los campos de Moab, se establecieron ahí. Murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orpa y la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Murieron también ellos 2, Maijón y Quilión, y quedó sola Noemí con sus 2 hijos, sin sus 2 hijos y sin marido. Entonces decidió regresar a los campos de Moab con sus 2 nueras, porque oyó en los campos de Moab que Yahvé había visitado a su pueblo y le daba pan. Salió pues con sus nueras del país donde había vivido y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Dice que era en los tiempos de los jueces. ¿Ustedes se recuerdan que eran los tiempos de los jueces o de los caudillos? Bueno, les voy a contar. ¿Cuáles son los días de los jueces o caudillos? El libro de Jueces nos relata que después de que llegan a la tierra prometida, las tribus se dividen según los descendientes de Abraham y son designadas las ciudades a cada tribu. Y Josué, que fue el que llegó a la tierra prometida, que Moisés le había dicho cómo repartir la tierra, fue el que dividió en tribus toda la tierra de Israel. Luego muere Josué y muere la monarquía. En lugar de quedarse unidos a las leyes y enseñanzas del Señor, los israelitas se dispersan y son invadidos nuevamente por enemigos. Y uniendo a los pueblos paganos, entran en la idolatría y pecado nuevamente, separándose de las leyes de Dios. Y se hacen los pueblos a los que los rodean. ¿Y qué pueblos rodeaban a Israel? Los hititas, los jebuseos, los amorreos, los moabitas, etc. Eran días oscuros para el pueblo de Israel. El Señor levanta periódicamente cada 40 años jueces para liberar nuevamente a su pueblo y unirlo para convertirse y adorar al único Dios verdadero. Pero luego volvían a dividirse y a pecar. Y dice, cada quien hacía lo que bien le parecía, o sea, cada quien hacía lo que se le daba la gana, así como decimos aquí en Chapín, ¿verdad? Pues en lugar de unirse nuevamente a Dios, cada quien hacía lo que quería. Más o menos cada 40 años surgía un juez llamado por Dios, y entre ellos encontramos a Débora y Barak, a Gedeón, a Abimelech y Sansón. Fueron jueces en esa época, más o menos cada 40 años. Dice también aquí que hubo hambre en el país, en el libro de Ruth dice, hubo hambre en el país. Y vemos en la historia que varios personajes cuando había hambre se iban a otras ciudades. Vemos el ejemplo de Abraham y Jacob. ¿Qué hicieron Abraham y Jacob cuando hubo hambre en el país?
¿A dónde se fueron? A Egipto. Y vemos cómo la historia se repite. ¿Qué representa el hambre, aparte de lo que es comida, bebida, vestido, lo que hacemos, lo que tenemos para vivir? ¿Qué más representa? Angustia. Miremoslo del lado espiritual. Angustia, desesperanza, falta de fe. A ver, ¿qué más? Falta de perdón, debilidad, falta de la necesidad de Dios, falta de fe, ¿sí? O sea, hay un acomodamiento, falta de habitar en la presencia de Dios y obedecerle. Hay muchas cosas que esa hambre espiritual pueden traer al ser humano. Pero Elimelech, que era el que se fue a Moab, que su nombre significa mi Dios es rey, no reconoce su identidad ante Dios. Ese nombre y traiciona a Dios y escoge ir a Moab. Miremos qué es Moab. ¿Alguien se recuerda qué es Moab? Bueno, Moab, ¿y qué significan los moabitas para el pueblo de Israel? Fíjense que se los voy a contar, pero está en Génesis 19, 30, 38, si lo quieren leer. Es un poco la historia de Lot. ¿Se recuerdan quién es Lot? Ok, bueno. Lot dice que tenía miedo de vivir en Zoar. Y entonces se esconde en una cueva con sus 2 hijas, que tenía 2 hijas. Pero estas hijas, pues la verdad es que estaban en muy mal pensamiento y disponen que como no tienen con quién casarse, van a tener relaciones con su papá para poder tener descendencia. ¿Y qué hacen con Lot? Lo emborrachan, lo duermen, pues no lo duermen, pero lo emborrachan, tienen relaciones con Lot y resultan embarazadas las 2 en diferentes ocasiones, me imagino, ¿verdad? Y entonces, ¿perdón? Sí, una perversión total. Entonces son hijas del pecado de incesto con su padre Lot. La hija mayor se llamó Moab. Tuvo un hijo que se llamó Moab, del cual descienden los moabitas. O sea, de la hija de Lot, de la mayor, descienden los moabitas. Y de la segunda hija se llamó el hijo Ben-Amí, de cual descienden los amonitas. Y en Deuteronomio 23, del 4 al 7, que tampoco lo vamos a leer, sino que solo se los voy a comentar, dice, el amonita y el moabita no serán admitidos en la asamblea de Yahvé, se convierten en pueblos de maldición para el pueblo de Dios por ser hijos del pecado de incesto. O sea, Dios definitivamente esto no le gustó y no quería que su pueblo continuara con este pecado. Entonces, los enemigos del pueblo son pueblos que Dios no bendijo porque adoraban otros dioses. Estaba prohibido en la ley de Moisés que los israelitas se casaran con los moabitas, con los amonitas, con los hititas, ¿verdad? ¿Por qué? Si Elimelech sabía que era prohibido ir a Moab, ¿por qué se fue ahí? ¿Por qué no se fue a otro campo? Por esa necesidad de Dios, regresa, fíjense, por esa que él no escucha a Dios, sino que hace su voluntad, ¿verdad? Regresa al pecado y a la maldición cuando llega a Moab. Regresa a la esclavitud de donde había salido. Miremos esto en nuestras vidas. Cuando tenemos hambre y sed, ¿a quién buscamos primero? ¿Qué buscamos?
Buscamos hacer lo correcto muchas veces, pero no buscamos a Dios. A veces buscamos algo que nos sacie, que nos llene, que nos resuelva nuestro problema. Esa necesidad del ser humano de tener siempre lo que queremos en el momento en que lo queremos, porque a veces es más fácil este camino que la voluntad de Dios en nuestras vidas. Creemos que no siempre es buena, pero la voluntad de Dios es buena para nosotros. Y no nos damos cuenta que los problemas a donde vayamos sin Dios nos acompañan, fíjense. Totalmente nos acompañan. Entonces, muchas veces tomamos decisiones a la ligera. ¿Qué tal que la hija de Gaby no le hubiera dicho, mira, oremos para ver por qué está pasando todo esto? Tal vez Gaby de una vez se hubiera ido a comprar la televisión, a ver de ver que le cambiaran el marco, pero tal vez el que le cambió el marco no le hubiera dicho, mire, tiene polía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Escuchar a Dios, hacer su voluntad, ponernos en manos de Él, ¿verdad? Así que esta es la tragedia del hombre y lamentablemente seguimos y por eso Elimelech se va a Moab. ¿A dónde vamos nosotros en esas circunstancias? Después dice que ellos vivían en Belén de Judá. ¿Dónde era Belén de Judá? Miren, Belén de Judá estaba situado a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, ahí nomás de Jerusalén, y era habitado por élites israelitas. Era un área rica para la agricultura y el nombre de Belén de Judá significa casa del pan. Miren qué lindo, casa del pan. ¿Quién nació en Belén de Judá? Jesús. Desde ahí viene su nombre, que Él es nuestro pan diario, el pan de la comunión donde podemos nosotros comulgar. Desde ahí viene su nombre. ¿Se imaginan? De verdad es lindo expulgar, como les decía yo, las escrituras. Moab se encontraba al sur de Transjordania y al este del Mar Muerto, totalmente del otro lado. Y esto definitivamente era dejar la tierra prometida, regresar al desierto de donde Dios los había sacado, y era dar pasos en dirección contraria, era regresar a la esclavitud. Quiero que veamos el significado de algunos nombres, cosa que muchas veces no lo hemos estudiado o visto en la palabra. El nombre, que son los primeros nombres que leemos aquí hasta donde leímos hasta el capítulo 7. Elimelech significa Dios es rey, pero él no vivía como si Dios fuera su rey. O sea, degeneró su propio nombre. Tuvo hambre, pero no buscó al Señor. ¿Cuál fue su consecuencia? No regresar a Belén y la muerte de él y de sus hijos. Noemí, la esposa de Elimelech, significa mi dulzura. Ella escuchó a Dios. Y Mahlón significa uno de los hijos, enfermedad, fíjense. Quilión significa destrucción. ¿Por qué los dos hijos de Elimelech y Noemí murieron prematuramente? Probablemente por la desobediencia de su padre de haberse ido a Moab, ¿verdad? Porque regresaron al pecado, a la esclavitud. Orfá, que era una de las viudas, significa obstinación o rebeldía, la que vuelve la espalda. Y Ruth significa amiga. Ahora yo les pregunto, como de Ruth viene la descendencia a Jesús,
¿qué significa el nombre de Jesús para cada una de nosotras? Bendición, ¿qué más? Dios con nosotros, amor, el Salvador, fidelidad, redención, ¿perdón? Misericordia, nuestro amigo, ¿sí? Miren pues, Jesucristo, el nombre de Jesús, Jesucristo, Cristo el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Hijo de Dios, el Mesías esperado, la palabra de luz que ilumina las tinieblas, admirable, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Señor de señores, salvación, el ungido, mi Señor y Salvador. Mucho más, el camino, la verdad, la vida, la luz, el pastor. ¿Qué más? Díganme. La puerta, torre fuerte. ¿Se imaginan lo que significa el nombre de Jesús? ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿Lo habían realizado de esa manera? Es una belleza, de verdad. Y yo les quiero compartir que a raíz de esto, yo me metí a ver qué significaba mi nombre y me pareció precioso. Entonces, yo las invito a que ustedes se metan y googleen su nombre y vean qué significa su nombre, si están de acuerdo con él. Porque de verdad es muy bonito. O que le pregunten a sus papás, si todavía sus papás están vivos, ¿por qué les escogieron ese nombre? Algún significado debe de tener y es bien bonito. Vamos a continuar leyendo Ruth 1:8. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a casa de vuestra madre, que Yahvé tenga piedad con vosotros, como vosotras la habéis tenido con los que murieron conmigo. Que Yahvé os conceda encontrar vida apacible en la casa de un marido. Ahí estaba gozada, se me está nublando. Me lo podré quitar. Perdón. Se me nublan los anteojos. Perdón. Va, ok. Y las besó, pero ellas rompieron a llorar y dijeron: no, contigo volveremos a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Por qué vais a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo aún hijos en mi seno que puedan ser maridos vosotros? Volveos, hijas mías, andad, porque yo soy demasiado vieja para casarme otra vez. Y aun cuando dijera que no he perdido toda esperanza, que esta misma noche voy a tener un marido y que tendré hijos, ¿habráis de esperar hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais de eso de casaros? No. Hijas mías, yo tengo gran pena por vosotras, porque la mano de Yahvé ha caído sobre mí. Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después Orpa besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó junto a ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. A sus dioses, porque eran dioses, ¿verdad? Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré. Donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y ahí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Miren, ¿qué habrá visto Ruth? Bueno, antes que nada quiero contarles que cuando fuimos a Israel y al Taibet con Regi, veíamos en el campo
unas edificaciones, pero eran unas casas de 3 y 4 pisos. Y entonces, y todas nuevas, ¿verdad? Y entonces le preguntamos a Regi por qué eran tan grandes las casas, porque parecían hoteles. Y entonces lo que la ley o lo que antes regía en todos esos lugares era que los que se casaban, el hombre llevaba a su mujer a la casa de sus papás. O sea, las nueras tenían que vivir con los suegros. Así, y aún así es. Por eso les digo, nos llamó la atención en Taibe que aún así los hijos hombres llevan a sus esposas a la casa de sus papás. ¿Sí? Bueno, pues se dan cuenta que desde aquí viene, ¿sí? Esa costumbre o esa ley que ellos se impusieron. Es mal visto si la mujer se queda en la casa de sus papás. Entonces, por eso era que las dos nueras vivían con los suegros. Cosa que uno lee la historia y no se da cuenta de eso, pues, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, ¿qué habrá visto Ruth en Noemí cuando vivieron en Moab? ¿Qué vio? ¿Una amiga? ¿Qué más? Una madre. Exactamente, fíjense, probablemente Noemí vio esa fe. Ruth vio esa fe en Noemí, esa fe en Dios, en ese su Dios de ella, que era un solo Dios. Vio esa fuerza interior, su ejemplo, cómo había tratado la suegra a Ruth para que Ruth la amara tanto, de verdad. Pues eso es lo que yo digo, tenemos que imitar lo que Ruth hizo y lo que Noemí fue para Ruth, para sus nueras. Entonces, Ruth le dice, yo quiero conocer a tu Dios. Nuestro caminar con el Señor debe ser algo que las personas digan, yo quiero conocer lo que tú tienes en tu vida. Eso debería ser nuestro ejemplo a los demás. Cuando Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Gran ejemplo de Ruth, el tomar esa decisión. Y en este momento Ruth está declarando que entra en una alianza con Dios. ¿Sí? Esa es una grandeza la que proclama Ruth. Una grandeza que le sale del corazón y abraza todo lo que implica tener a Dios como su rey, como su todo, como su Señor y lo que implica pertenecer al pueblo de Dios. Ruth en este momento está restaurando y regenerando ese regreso del pueblo de Dios. Fíjense. Regenerando ese regreso del pueblo de Dios. Toma y abraza todo lo que implica tener a Dios como su único Señor, aunque tenga que morir, o aunque la echen, o aunque no la reciban, porque ella iba a un pueblo de judíos, ¿sí? De israelitas, donde no aceptaban a los moabitas. O sea, ella se estaba corriendo un gran riesgo, porque Noemí sí era judía, sí, como dice, tenía desde un principio su sede en Belén de Judá.
¿Correcto? ¿Por qué crees que murieron antes? Por desobediencia, porque se casaron con moabitas. Por eso definitivamente Dios tiene sus caminos y no los conocemos realmente, pero los hijos cometieron pecado habiéndose casado con moabitas. ¿Ya? No, eso no lo dice, pero al ver, me imagino yo, al ver la relación de Noemí con su esposo, la relación que Noemí tenía con Dios, el corazón cambia. El corazón definitivamente le cambió a Ruth, ¿verdad? Por eso. Correcto. Es que Dios tiene misericordia de quienes nos tomamos de la mano de Él, ¿verdad? Así es. Y ahí podemos ver también el cambio de corazón, Lucía. Porque si tú venís con pecado de antes, pero tú te entregas a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Te perdona, tiene misericordia de ti y tu vida cambia. Y eso fue lo que le pasó a Ruth. Exactamente eso, ¿verdad? Pero también Noemí hizo un gran papel para que ella tuviera querido quedar con ella y ayudar a mamá. Correcto, Noemí hizo un gran papel para que ella viera a Dios, para que Ruth pudiera ver a Dios en Noemí. Definitivamente Noemí tuvo un gran papel, ¿verdad? Entonces, cuando nos entregamos al Señor, así como Ruth tomó esa decisión, tomamos nosotros esa decisión también. Con esa fuerza que tuvo Ruth, pues estamos tratando. ¿Creen o no lo creen? Claro que sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios, de Cristo. Él es mi Señor, mi Salvador, mi todo. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir leyendo Ruth del 18 en adelante. Viendo Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no insistió más. Caminaron pues las dos juntas hasta Belén. Cuando llegaron a Belén, se conmovió toda la ciudad por ellas. Las mujeres exclamaban, ¿no es esta Noemí? Mas ella respondía, no me llaméis ya Noemí, llamadme Mara, porque Shaddai me ha llenado de amargura. Colmada partí yo, vacía me devuelve Yahvé. ¿Por qué me llamáis aún Noemí cuando Yahvé da testimonio contra mí y Shaddai me ha hecho desdichada? Así fue como regresó Noemí con su nuera Ruth, la moabita, la que vino de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, Noemí, cuando ve la entereza de Ruth, se vuelven a Belén de Judá, y cuando llega a la ciudad se alborota. ¿Se imaginan aquella crítica hacia Noemí, que viene con su nuera que es moabita? No la queremos aquí. Definitivamente no la queremos en el pueblo, ¿verdad? Porque Noemí les cuenta toda la historia, ¿verdad? Y ella misma se cambia el nombre por Mara, que significa amargura, desdichada. Así se sentía en ese momento Noemí. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Muchas en nuestra vida. Muchas veces nos hemos sentido amargadas, desdichadas, enojadas, tristes, decepcionadas de cosas que tal vez hemos hecho y nos han llevado a lugares que no queríamos, ¿verdad? Tal vez algún pleito, algo que nos haga falta. Yo les pregunto, ¿tú te cambiarías
en ese momento en que estabas viviendo esa pena, ese dolor, tu nombre a amargura, a amarga. Pero ella sí se lo cambió. ¿Y ustedes saben de dónde viene el nombre? ¿De dónde sacó Noemí Mara? Noemí fue la que se cambió el nombre a amarga, a Mará. A Mará. Dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mará. De las aguas amargas del desierto, en Éxodo 15:23 dice, llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. O sea, Noemí conocía toda la historia de cuando habían sido esclavos y habían salido de Egipto. Vamos a seguir leyendo, todavía tengo un tiempito. Tenía Noemí por parte de su marido un pariente de buena posición de la familia de Elimelech llamado Booz. Ruth la moabita dijo a Noemí, déjame ir al campo a espigar detrás de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella respondió, vete, hija mía. Fue ella y se puso a espigar en el campo detrás de los segadores y quiso su suerte que fuera a dar en una parcela de Booz, el de la familia de Elimelech. Llegaba entonces Booz de Belén y dijo a los segadores, Yahvé con vosotros. Le respondieron, que Yahvé te bendiga. Preguntó Booz al criado que estaba al frente de los segadores, ¿de quién es esta muchacha? El criado estaba al frente de los segadores, dijo, es la joven moabita que viene con Noemí de los campos de Moab. Ella dijo, Ruth dijo, ¿verdad? Permitidme por favor espigar y recoger detrás de los segadores. He venido y ha permanecido, entonces dijeron ellos, ha venido y ha permanecido en pie desde la mañana hasta ahora. O sea, no, Ruth estaba trabajando. ¿Para qué? Para comer. Vos dijo a Ruth, ¿me oyes, hija mía? No vayas, espérenme, quiero ver. Así, bueno. Nos damos cuenta que Ruth era muy obediente a su suegra. Siempre le preguntaba antes de hacer las cosas si estaba correcto hacerlo o no. Era obediente. ¿Qué significa Booz? Significa en el Señor está la fuerza. Booz era un hombre bueno, honrado, cabal, que tenía toda su fuerza y su fe puestas en Dios. ¿Por qué Booz pone su mirada en Ruth? Probablemente conocía a todos sus empleados y personas que llegaban a cegar los campos por la manera en que se dirige a ellos. El Señor esté con ustedes, les dice Booz. ¿Y cómo le respondieron? Que el Señor le bendiga a usted. Miren, yo les pregunto, desde que yo empecé con esto, cambié, de verdad. Les pregunto, ¿así tratan ustedes a sus empleados? Que el Señor te bendiga el día de hoy. Se lo dicen todas las mañanas. Algunas sí. Yo no lo hacía y ahora lo hago y vieran la respuesta de mis 2 empleados que tengo, fascinados, de verdad. ¿Qué respuesta recibimos de ellos? Hay que aprender de este pasaje, de verdad, hay que aprender. Y que es otra enseñanza que nos deja algo del Señor para que nosotros utilicemos y bendigamos a los que estén con nosotros. Vos pregunta, ¿de quién es esa muchacha? ¿Qué quiere decir vos en ese sentido? ¿Tiene dueño o marido? Cuando le dicen, es la moabita. Esta es la identidad de Ruth. Una mujer que viene de un lugar de
pecado. Así la bautizaron desde que entró a Belén de Judá. ¿Cómo te han bautizado a ti algunas veces? ¿Te han puesto algún sobrenombre que no te haya gustado? Es probable. Y a veces nosotros mismos nos imponemos nombres o nos autonombramos a consecuencia de nuestros actos, a consecuencia de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados. Pero preguntémonos cómo nos ve Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Hermosas, como la niña de sus ojos, con amor, como su hija amada. Hoy se sintieron amadas por el Señor en la alabanza. Por supuesto. Y así nos debemos de sentir todo el tiempo. Pero Ruth la Moabita no se sentía así aún, porque estaba señalada. Y fíjense que cuando leemos la hemorroísa en Mateo 9:22, así le decían, la hemorroísa, porque estaba enferma desde hacía cuántos años. Ese era el nombre con la cual le llamaban. ¿Y cómo la llama Jesús? ¿Cómo la llama Jesús? Mujer. Le cambia el nombre de hemorroísa a mujer, a hija de Dios. Entonces, Cristo en ese momento restaura la identidad y el nombre de la hemorroísa. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros también a veces ponemos apodos y que yo les digo, mi hermano le fascina poner apodos y uno de mis hijos le cae re mal el apodo que le dice, ¿verdad? Entonces, cuando hay personas que te dan un apodo que no te gusta, hay que decirlo. Mira, mi nombre no es ese, mi nombre es tal y tal. Entonces, dice que Ruth rogó con humildad que la dejaran recoger y juntar las gavillas. ¿Cómo le habla vos a Ruth? ¿Me oyes? O escucha, hija mía. Dice aquí, vamos a seguir leyendo, en el 8. Vos dijo a Ruth, ¿me oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criados. Fíjate en la parcela que siguen y vete detrás de ellos. No he mandado a mis criados que no te molesten. Si tienes sed, vete a las vasijas y bebe de lo que saquen del pozo los criados. Cayó ella sobre su rostro y se postró en tierra y le dijo, ¿cómo he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí, que no soy más que una extranjera? Vos le respondió, me han contado el detalle de todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra en que naciste y has venido a un pueblo que no conocías ni ayer ni anteayer. Que Yahvé te recompense tu obra y que tu recompensa sea colmada de parte de Yahvé, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella dijo, hallé yo gracia a tus ojos, mi Señor, pues me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva cuando yo no soy ni siquiera como una de tus siervas. ¿Cómo le habla vos a Ruth? Con amor. Escucha, hija mía, le dice. Escucha, hija mía. Ahí le está diciendo, ya eres parte de mi pueblo. Ya eres parte de mi familia. Ya eres parte de mí. Y esa es la historia de redención de vos a Ruth. La redime, le da una nueva
y no solo identidad en ese momento, pero sí como una nueva pertenencia, como un nuevo nombre, ¿sí? Dignidad, le da dignidad. Y esa es la historia de la redención de Booz a Ruth. Esa dignidad, ese cambio de identidad que le da. Y eso nos recuerda a Jesús. Miren, a Jesús no le importa de dónde vengo. A Jesús no le importó de dónde venía la hemorraíza, la pecadora, la de los 7 demonios. No le importó. Él recibía a todas, a todos. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que recordar. ¿Cómo me recibió Jesús a mí? Hoy Jesús te dice, este es tu campo, lo que yo te he dado. Me perteneces. Soy tu amado, tu padre, tu hermano, tu amigo. Eres parte de mí, hija mía. Eso te dice hoy el Señor. Yo quiero que, esto no era parte de la plática original, pero yo lo pasé también a lo que Cristo ha hecho por nosotros como cristianas, ¿verdad? Dice, cayó ella sobre su rostro y se postró en tierra y le dijo, ¿cómo he hallado gracia yo a tus ojos para que te fijes en mí, que no soy más que una extranjera? ¿Qué le dice Ruth? Soy extranjera. Ella tenía vergüenza de reconocer de dónde venía y lo que representaba. ¿Cómo he encontrado gracia a tus ojos? ¿Cómo te has fijado en mí que no soy nadie? Así se sentía Ruth, que no era nadie. Así, desvalida. ¿Algunas veces te has sentido así? Bueno. Y leímos que cuando entraron al pueblo Noemí y Ruth hubo un gran revuelo y todos comentaron de ellas. Cuando Booz se enteró de quién era Ruth y lo que había hecho por su suegra, por Noemí. O sea, Booz recuérdense que así como Guatemala es un pañuelo y nos enteramos de todos, se imaginan en esa época que los pueblos eran mucho más pequeños, todo el mundo se enteraba de los chismes de todos, ¿cierto o no? Y aquí en Guatemala no es igual, por supuesto. Y en todas partes del mundo, en los lugares hay chismes, ¿verdad? Pero Booz le agradece a Ruth lo que ha hecho y la bendice. ¿Qué dice? Que Dios te lo pague, que el Señor y Dios de Israel, en quien has buscado amparo, te premie con todo lo que has hecho. Bendita seas por haber buscado refugio en Dios y por haber reconocido al único Dios. ¿Ok? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo les ha parecido? Es un poquito más explicativa, pero cuando nosotros nos internamos y de verdad buscamos el significado de las cosas, no solo leer la palabra por leerla, ¿sí? Sino que de verdad inmiscuirnos en ella, ver de dónde viene cada cosa, es muy lindo. Entonces nos vamos a quedar aquí, porque ya son las 11, vamos a orar un momentito con lo que aprendimos el día de hoy y terminamos la semana entrante. Nos ponemos de pie, por favor. Señor mi Dios, mi Señor Jesús, tú conoces nuestros corazones, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, porque nada se oculta a tus ojos, mi Dios. Tú todo lo sabes. Eres el todo suficiente, el todopoderoso, el que nos ha traído con lazos de amor, el que nos ha dicho, tú eres mi hija,
mi hija amada, la luz de mis ojos. Te tengo grabada en la palma de mi mano. Tú eres para mí una princesa, una reina. Yo te he atraído a mí con ese amor con el que tanto quiero que te identifiques conmigo. Hoy te doy un nombre, hija mía, mi amada, mi esperada. Te bendigo el día de hoy, te dice el Señor, porque has puesto tus ojos en mí. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo hemos conocido tu gran amor. Nos hemos acercado a ti y hemos encontrado tus brazos abiertos para darnos ese amor, esa misericordia, ese perdón, esa salvación. Jesús, que viniste a darnos. Nos elegiste a cada una para que nos abraces desde tu cruz, mi Señor. Porque en la resurrección ya nos diste esa vida nueva, vida en ti, vida eterna, esa vida nueva, como tú le mostraste a Ruth. Hoy, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, por todo lo que podemos aprender a través de ella, a través de todos los ejemplos que hemos leído muchas veces. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, en ti podemos vivir. Tú nos has dado libertad, perdón, sanación. Hoy la recibimos en tu nombre, Cristo Jesús. Recibimos todo lo que tú viniste a dar en la cruz del Calvario y en tu resurrección por cada una de nosotras. Hoy nos revestimos con tu gran amor y te damos gracias, mi Dios. Bendito y alabado seas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Virgen Santísima, intercede por cada una de nosotras, que somos mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las esperamos el viernes a las 9 para continuar con nuestra clase. Que el Señor las bendiga.